pantalla. Lo van a ver ustedes también en su transmisión, allí les va a aparecer, pero preferentemente búsquenlo en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, Romanos 4:17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o al considerar la esterilidad de la matriz de su esposa, de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Gracias, gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Que
Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que nadie se enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que nadie se enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si no me falta nada, si no me falta nada, si te tengo nada, no me falta nada, si te tengo Amén. Pueden sentarse. Hermosa iglesia, les tengo una gran noticia. A nuestro Padre le ha placido darnos su reino. No sé si eso les emociona o no. Nuevamente lo voy a decir, a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Aleluya, aleluya, aleluya. No es un reino de reglas morales, no es un reino religioso, no es un reino humano, es un reino divino, es el reino de Dios, es el reino de los cielos, es un reino poderoso. Es un reino glorioso, es un reino en donde lo imposible de este mundo se hace perfectamente posible por la gloria de Dios en Cristo Jesús que nos ha sido dado. Es el Espíritu de Dios el que toma de esa magnífica gloria de Jesús con la cual Él fue glorificado en el cielo, para venir y tomar esa gloria e impartirla en tu vida, impartirla en ti, dentro de ti, para que tú seas como Él es ahora mismo, tú seas como Él es en el cielo, tú lo seas aquí en la tierra. Este es el reino de Dios desplegado y establecido sobre tu vida. La gloria de Jesús tomada del cielo, impartida sobre ti. Así que tú eres, dijo Jesús, la sal de esta tierra. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres un agente del reino que ha sido infiltrado, que ha sido ocultado en el decadente, corrupto sistema de este mundo para que tú tengas una transformación sobre él. Ha sido puesto como la levadura dentro de la masa para que tú leudes, para que tú fermentes toda la masa. Tú eres la sal que deshace toda maldición de este mundo y la cambia por bendición. Tú eres la luz de este mundo que hace retroceder, que echa atrás a las tinieblas de este mundo. Todo por el poder sobrenatural, por el poder glorioso del reino de Dios viviendo en ti. Tú eres un espíritu vivificante
y no solo una alma viviente. De tu interior, dijo Jesús, correrían ríos de agua de vida que llegarían a diferentes lugares. A través de ti Dios trae vida a este mundo, echa fuera la muerte, el proceso de muerte. A través de ti hay avivamiento para este mundo, porque el Señor ha puesto en ti ríos de agua de vida que están corriendo. Por más esfuerzos que la gente religiosa hoy día está haciendo por naturalizar un reino que es sobrenatural, tú no permitas que todas esas publicaciones que hay a través de las redes sociales, todos esos mensajes que hablan en contra de lo sobrenatural de Dios y que intentan naturalizar a través de reglas, a través de comportamientos, a través de conductas morales, lo que es el reino de Dios, no lo permitas. El reino de Dios es poder de Dios desplegado para nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo que la carne no puede heredar el reino de Dios, no puede heredar lo espiritual. El reino de Dios es un reino espiritual y no se puede obtener a través de la carne. Todos aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu pueden entrar en este reino maravilloso, en este reino de Dios, en donde todas las imposibilidades se vuelven posibles por la fe. ¿Cómo vivir? ¿Cómo tomar dominio? ¿Cómo reinar en este sistema corrupto de este mundo? Puedo decirte que no es la conducta, puedo decirte que es a través del poder de Dios. En la conferencia pasada yo te mostraba el caso del apóstol Pablo, ¿lo recuerdan? El apóstol Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Ellos habían estado en la ciudad de Filipos con una conducta intachable. Habían estado predicando la palabra de Dios durante varios días, pero no sucedía nada. Fue hasta que fueron echados en la cárcel, en lo más profundo de un calabozo oscuro y húmedo, cuando ellos a la medianoche, después de haber sido azotados mucho y sus espaldas estaban totalmente flageladas, estaban sangrantes, ellos en vez de quejarse, en vez de lloriquear, en vez de sentirse víctimas, empezaron a cantar y adorar al Señor a la medianoche. Y eso desató el poder de Dios, el poder del reino de Dios que estaba oculto en aquel calabozo, en aquella cárcel oscura. Allí estaba el reino de Dios establecido en ellos. Y entonces un poderoso terremoto se desató en aquella ciudad de Filipos. Dice que los cimientos de la cárcel se azotaban y los candados que estaban sobre las puertas se abrieron, se destrozaron. Las cadenas que estaban sobre los presos se soltaron y todos los presos quedaron en libertad. También Pablo y Silas, las cadenas de los cepos se abrieron y no pudieron más detenerlos. Entonces el carcelero, viendo que todos los prisioneros estaban libres, quiso matarse y el apóstol Pablo le dijo: no lo hagas, espérate, aquí estamos todos, no nos hemos escapado. El carcelero entonces corrió hacia Pablo y hacia Silas, y no fue la conducta intachable de Pablo la que lo provocó, no fue la predicación de Pablo vehemente la que produjo esto, sino que fue el poder de Dios el que produjo que el carcelero viniera, se arrodillara delante de ellos y les dijera: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo ya le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fueron a la casa de aquel prisionero, les hablaron de Jesucristo a todos ellos y todos ellos se convirtieron, recibieron al Señor Jesús, y ese lugar
fue el inicio de la iglesia establecida en la ciudad de Filipos. La iglesia no se estableció por una predicación vehemente o por una predicación sabia del apóstol Pablo. No se estableció la iglesia en la ciudad de Filipos debido a la conducta intachable del apóstol Pablo. No se estableció porque hayan sido víctimas del sistema religioso que había en ese entonces. No se estableció porque el carcelero haya considerado que eran unas víctimas ellos, sino cuando consideró el poder de Dios desplegado. Cuando vio el poder de Dios, el poder del reino de Dios, entonces cayó de rodillas y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Me están entendiendo? Es el poder de Dios el que hace todo lo que era imposible, lo hace posible. Llevaba muchos días el apóstol Pablo en la ciudad de Filipos y no sucedía nada, hasta que aquella noche en la cárcel el poder de Dios se manifestó, porque el reino de Dios estaba allí. El reino de Dios se manifiesta poderosamente en donde ha sido establecido, y el reino de Dios te ha sido dado a ti. El reino de Dios te ha sido dado a ti. Al Padre le ha placido darnos el reino. Aleluya. Les decía, este es el objetivo más grande, el último objetivo, el ulterior objetivo de toda la gracia de Dios. Era necesario quitar el pecado para que tú pudieras reconciliarte con Dios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió para que Él, como Cordero de Dios, tomara el pecado de todos nosotros, padeciera el castigo que nosotros merecíamos en sustitución nuestra. Quitó el pecado de en medio, nos reconcilió con Dios, nos llevó al Padre. Pero ese no era el objetivo final. El objetivo final era que tú pudieras recibir el reino de Dios, la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, tomando de la gloria de Jesús hoy día, para que su reino fuera establecido sobre este mundo. Entiende que tú eres una parte muy importante del reino de Dios, que el reino de Dios sea establecido aquí en esta tierra. Así es que yo quisiera que notaras aquella gran, maravillosa oración que nos enseñó Jesús, de la cual yo les he estado hablando. Es la madre de todas las oraciones. Jesús dijo que nosotros deberíamos de orar así. Dijo: Padre nuestro, ¿se lo saben? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros, no venga tu reino, no dice venga tu reino, sino venga a nosotros tu reino, y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Esta es la oración que Jesús nos enseñó. Yo quisiera que ustedes notaran algo en la oración de Jesús. Él no dijo: que tu voluntad, Señor, sea hecha en la tierra como se hace en los cielos, y que venga tu reino. Si la oración de Jesús hubiera sido así, lo que estaría diciendo es que nosotros deberíamos de tener una conducta, deberíamos de obedecer reglamentos y mandamientos, para que entonces, habiendo hecho la voluntad de Dios en esta tierra, entonces su reino pudiera ser establecido. Muchas personas dicen que el reino de Dios es establecido cuando la iglesia hace la voluntad de Dios. La iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios para que el reino de Dios sea establecido. Esta es la enseñanza de muchos. Pero esto no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo: que venga tu reino, y entonces se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra. Yo quiero decirles que la única manera para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra es que el reino de Dios sea establecido. No hay manera de que la voluntad de Dios sea hecha. En el cielo, quiero decirte, no hay imposibilidades. En el cielo no hay nada natural que pueda hacer imposible que la voluntad de Dios sea hecha. Las imposibilidades están en la carne. Las imposibilidades están en lo material.
las imposibilidades son inherentes a este mundo, pero en el cielo no hay imposibles. En el cielo no hay nada que no pueda ser hecho. Es por eso que cuando el reino de los cielos viene a tu vida, todo lo imposible de este mundo, todo lo imposible para la carne, todo lo imposible en lo material, se vuelve posible. Es así como entonces la voluntad de Dios puede ser hecha en la tierra como se hace en el cielo, cuando el reino viene a tu vida y es establecido en ti. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, que venga tu reino? Vamos, levántalos nuevamente. Yo no sé si has estado haciendo esta oración. A mí me ha llenado muchísimo esta oración. Padre, que venga tu reino. Que venga tu reino a mi vida, Señor. Que venga tu reino. Tu reino de gloria, tu reino de poder, que venga a mi vida, Señor. Que sea establecido en mí y en mi familia. Que sea establecido en Alcance y Gracia Sin Fronteras. Establece tu reino aquí, que seamos una sucursal del cielo, en donde nada es imposible, en donde todas las imposibilidades se arrodillan delante de ti y se vuelven posibles a través de tu poder. Que venga tu reino, Dios. Que venga tu reino y que entonces sea hecha tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Necesitas el reino de Dios. Yo necesito el reino de Dios. Necesitamos el reino de Dios. ¿Cómo poder vivir en una vida sobrenatural? Sería la pregunta. ¿Cómo poder vivir una vida sobrenatural? La vida sobrenatural del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo no apagar el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo les acabo de leer al mero inicio algo que escribió el apóstol Pablo y se lo envió a los romanos, los primeros cristianos que había en Roma. Y en esas letras el apóstol Pablo está tomando el ejemplo de Abraham y se los está enviando a los romanos para que ellos lo consideren. Se trató de un hecho asombroso del que estaba hablando el apóstol Pablo. Se trataba de la historia de un hombre viejo de casi 100 años de edad, que logró embarazar a su esposa de 90 años, quien además de ser ya menopáusica, evidentemente ya había pasado su tiempo de ovulación. Además de todo, era una mujer estéril. 3 cosas lo hacían imposible. Este hombre tenía 100 años, su mujer 90. La mujer era estéril y además había pasado ya su tiempo de ovulación y todo eso. Ya estaba después de la menopausia. ¿Cómo se logró este milagro? ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo pudo este hombre hacer este hecho asombroso? La respuesta es muy sencilla. Se los voy a leer de lo que nosotros leímos al inicio. Dice la palabra de Dios: ¿a quién creyó? Dice que Abraham le creyó a Dios. Dilo conmigo: Abraham le creyó a Dios. Y dice aquí que Dios es quien le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Escucha bien, la voluntad de Dios es expresada a través de su boca, a través de su palabra. La voluntad de Dios es expresada a través de su voz. Él habla lo que Él quiere, Él habla lo que Él desea. La palabra de Dios que tú tienes aquí nos expresa la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquí está expresada claramente cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu vida. La palabra de Dios expresa su voluntad. Cuando nosotros decimos que sea hecha tu voluntad, estamos diciendo: esto que está escrito aquí sea hecho.
en mi casa sea hecho en mi vida. Por imposible que parezca que esto pueda suceder. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. La palabra de Dios entonces expresa toda la grandeza, toda la majestuosidad del reino de Dios y de su voluntad para tu vida. Todo lo que tú puedes alcanzar a hacer, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios para ti, aquí está expresado. Para Dios no hay límites. Dilo conmigo, para Dios no hay límites. Él llama las cosas que no son como si fueran. Porque para Dios no existen los límites materiales ni los límites de la carne. Así es que Dios dice en esta palabra maravillosa, dice, tú eres sano. A través de las llagas de Cristo Jesús, tú has sido curado, dice la palabra. Tú eres sano. La evidencia física puede decir que tú estás enfermo, pero Dios dice, tú eres sano. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él no te dice vas a ser sano. Él no te dice yo te voy a sanar. Él no te dice si haces esto o aquello entonces consideraré sanarte. Dios dice, eres sano a través de las llagas de Cristo Jesús. Dios dice en su palabra, tú eres libre. Aunque las evidencias digan que tú estás atado a algo, que quizás no has podido vencer sobre algún vicio, que quizás no has podido salir de deudas, que a lo mejor no has podido salir de diferentes cosas. Dios te dice, tú eres libre. Jesús te ha hecho libre. La sangre de Cristo Jesús te ha liberado. Dios dice en su palabra, tú eres santo. Escucha bien. Aunque las evidencias te digan que tú aún continúas teniendo algunos pecados, pero Dios dice, tú eres santo. Dilo conmigo, yo soy santo porque Dios dice que yo soy santo. Yo soy libre porque Dios dice que yo soy libre. Yo soy sano porque Dios dice que yo soy sano. Y Dios dice que tú eres bendito. Aunque las evidencias te presenten ante algunas adversidades hoy día, Dios te dice que tú eres próspero, aunque las evidencias dicen que no tienes nada. La palabra de Dios nos muestra a José, un muchacho que no tenía absolutamente nada. Es más, era un esclavo viviendo en tierra ajena. Pero la palabra de Dios decía, pero era un varón próspero. ¿Cómo puedes ser próspero si no tienes nada? Él llama las cosas que no son como si fueran. Para Dios no hay límites. Dios le dijo a Abraham, tú eres padre de muchedumbre. Y no tenía ni un solo hijo. Y era imposible tener un hijo. Dios le dijo que sería un padre de multitudes, pero las evidencias físicas le mostraban que era imposible. Como les dije, de casi 100 años, su esposa estéril, ya no ovulaba. Ellos habían cometido hacía unos 13 años atrás un error de dimensiones geopolíticas. Impresionante error que cometieron. Ellos intentaron ayudar a que la promesa de Dios se cumpliera, pero haciéndolo en la carne. Sara tuvo la brillante idea y ella dijo, bueno, a lo mejor Dios quiere darte descendencia, pero no es a través de mí porque yo soy estéril.
Así es que te voy a dar a mi sierva Agar para que tengas de ella un hijo, y lo voy a tomar y lo voy a considerar como si fuera mi hijo, y ese será el hijo de la promesa. Terrible error que hasta el día de hoy están pagando caros todos los judíos, los descendientes de Isaac. Tremendo problema en el que se metieron por haber intentado cumplir a través de la carne algo que no se puede cumplir en la carne. Quiero decirles, la carne no puede heredar el reino de Dios. No intentes cumplir por la carne las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen por el poder de Dios desplegado. Se cumplen porque Dios es fiel. Se cumplen porque Dios ya ha hecho cada una de las cosas, y lo único que tú necesitas es creerlas. Abraham le creyó a Dios. Dice el verso 18, si lo puedes leer allí, del pasaje que te di originalmente. Dice: él creyó, Abraham, este hombre viejo, este hombre de 100 años, él creyó en esperanza contra esperanza. Él llama las cosas que no son como si fueran. En esperanza contra esperanza. La primera esperanza es lo que Dios dijo, pero contra esperanza cuando considera su cuerpo, cuando considera las evidencias físicas. Pero él le creyó a Dios en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había prometido. Así será tu descendencia. En esperanza contra esperanza. Acabas de encontrar la fórmula para una vida sobrenatural en el reino de Dios, y esta fórmula es la palabra de Dios que expresa su voluntad. Súmale tu fe en ella. Cree en la palabra que está expresada aquí, que es para ti, y entonces eso se va a hacer una realidad. Este es el secreto del reino de Dios. Este es el secreto, escucha bien, el secreto del reino de Dios. El reino de Dios está basado en la palabra de Dios. El reino de Dios está basado en lo que Él ya ha hablado, en lo que Él ha dicho para ti. Y únicamente se hace realidad cuando tú lo crees, a pesar de considerar todas las cosas imposibles que tienen que suceder para que eso se haga realidad. Estoy seguro que muchos de ustedes están ya considerando un montón de cosas que han visto ya imposibles. Abraham, al ir pasando el tiempo de la promesa que Dios le había dado, creo que ya consideraba que esa promesa no se iba a cumplir. Ya era viejo, su mujer también. ¿De dónde iban a poder ser padres? Es por eso que desesperados hicieron aquel error. ¿Cuántas promesas de la palabra de Dios tú has dado ya como perdidas? Una familia unida, tus hijos creyendo en el Señor, una buena economía sólida, sin deudas. ¿Qué cosas has considerado que ya no tienen remedio? Y dices, no, esto ya de esto ya ni le pido a Dios. Esto es muy complicado. Tu salud. ¿Cuántas promesas de la palabra de Dios? ¿Cuánto de la voluntad de Dios expresada en este libro para ti lo has dado ya por perdido? Pero yo quiero decirte, la fórmula del reino de Dios es esta: su palabra, y cuando tú crees en esperanza contra esperanza. Este es el reino de Dios desplegado en tu vida. Dice Mateo capítulo 13 verso 31, y luego voy a leer Mateo 17, 20, la segunda porción de este versículo. Mateo 13 verso 31 dice la palabra de Dios en Mateo 13, 31: otra parábola les refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos
es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido se convierte en la mayor de las hortalizas y se llega a ser árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es el reino de Dios. Empieza como una minúscula semilla de mostaza, pequeñita, que es puesta dentro de ti, insignificante probablemente, pero Jesús dijo que el más insignificante en el reino de Dios ya es más grande que Juan el Bautista. ¿Lo recuerdas? Así es que cualquiera que ha recibido esta pequeña semilla como del tamaño de una mostaza ya es más grande que Juan el Bautista, y tiene el potencial, esa pequeña semilla, para crecer, hacerse grande, llegar a ser un árbol robusto, y entonces que vengan aves del cielo y aniden allí, que sea de bendición para miles de personas. Esa pequeña semilla que fue sembrada en ti. ¿Cuál es esa semilla que fue sembrada en ti? Mateo 17:20. Mateo 17:20, en la segunda parte del verso 20, dice: si tuvieras fe como el grano de mostaza. Aquí está aclarando Jesús a qué se refiere ese pequeño, minúsculo grano de mostaza. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada le será imposible. Escucha bien, escucha bien. Esa semilla como de un grano de mostaza, minúscula, insignificante, pequeñita, tiene el potencial en tu vida de que nada sea imposible. Esto es el reino de Dios en tu vida. Esta es la semilla del reino. ¿Cuál es la semilla del reino? Es la fe. ¿Cuál es la semilla del reino de Dios? Es la fe. La semilla del reino de Dios es la fe sembrada en tu vida. El reino de Dios es como un grano de mostaza. Es la fe depositada en ti, en donde nada te será imposible. Yo les decía hace un momento, cuando estaban cantando esta canción, yo les decía: confiesa con tu boca, confiesa con tu boca, confiesa con tu boca. Porque bastante tiempo has estado confesando con tu boca lo que no conviene. Has estado confesando: ya no puedo. Has estado confesando: no, es que esto es imposible. Has dicho: no, es que ya no tiene remedio. Mi marido no tiene remedio. Mi familia no tiene remedio. Es que mi economía ya no tiene remedio. Es que las deudas, es que esto, es que el otro. Y te la has pasado hablando de todas tus imposibilidades, en vez de hablar del Dios que hace posible lo imposible. ¿Me estás entendiendo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada te será imposible. Dilo conmigo: nada me será imposible. Si el reino de Dios ha venido a mi vida, nada me es imposible. A ver, vamos. Si estás convencido, a ver, yo quiero escucharte. A ver, dilo con fuerza: si el reino de Dios ha venido a mi vida, nada me es imposible. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nada te será imposible. Así es que nos dice la palabra de Dios que Abraham no se debilitó en la fe. Escucha bien: no permitió que su fe, que ese granito de mostaza que estaba en pleno crecimiento, se debilitara. No permitió que su fe se debilitara al ver su cuerpo que ya estaba como muerto. Tampoco permitió que entraran dudas, que entrara incredulidad a su vida al conocer que su esposa era estéril, que era incapaz de concebir. Nos dice la palabra: sino que se fortaleció dándole gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo? Fortaleció su fe, hizo que su fe creciera dándole gloria a Dios, confesando con su boca.
Si creyeres en tu corazón será contado por justicia, pero si confiesas con tu corazón, entonces hay salvación para ti. Si confiesas con tu boca, hay salvación. ¿Me están siguiendo? Vas a hacer realidad las cosas. Él empezó a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él empezó en esperanza contra esperanza. Probablemente había gente que le decía: pero Abraham, ya eres muy viejo. Lo vieron que estaba haciendo la cuna y le dijeron: ¿y esa cuna que estás haciendo, Abraham, para quién es? Es para mi hijo. Pero Abraham, estás tonto, tienes 100 años. Pero Dios dijo que yo voy a tener un hijo. Oye, pero tu esposa es estéril. Pero Dios dijo que vamos a ser padres de multitudes. Oye, pero ya es imposible. ¿Cómo crees? Esto no puede suceder. Sí, Dios lo dijo y no hay imposibles. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Has considerado que Abraham tuvo que hacer la cuna? ¿Has considerado que tuvo que ponerse a tejer chambritas y todo esto, Sara? ¿Qué estás haciendo tú para preparar tu milagro? ¿Qué estás haciendo tú que sea una evidencia de que algo extraordinario va a suceder en tu vida? ¿Le estás creyendo a Dios en esperanza contra esperanza? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo ya tus planes? ¿Ya fuiste a ver la casa? ¿Ya fuiste a ver cómo va a ser el lugar en donde vas a vivir? ¿Ya fuiste a ver todas esas cosas? Dios es fiel. Dilo conmigo: Dios es fiel. Él va a cumplir todas sus promesas. Y Él cumple todas sus promesas porque todas sus promesas ya fueron hechas. Dios es todopoderoso. No lo limita nada. Ninguna imposibilidad lo limita. Su reino ha sido establecido en ti y ha sido establecido en mí. Así es que si su reino ha sido establecido, nada es imposible. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Que sea hecha tu voluntad, Dios. Vamos, dile: que sea hecha tu voluntad. Que sea hecha tu voluntad en mi vida. Aquí dice: sé sano. Entonces, que sea hecho tu voluntad. Aquí dice: tú eres libre. Señor, que sea hecha tu voluntad. Aquí dice: tú eres próspero. Señor, que sea hecha tu voluntad. ¿A que nunca habías orado de esa manera? ¿A que cuando tú oras sea hecha tu voluntad estás pensando siempre religiosamente en una conducta en vez de estar pensando en las promesas de Dios? Que sea hecha tu voluntad. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 verso 19. Es el apóstol Pablo que le está escribiendo a los corintios y los está regañando. Escucha bien lo que les dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 4 19. ¿Están conmigo? Sí, Primera de Corintios 4 19. Dice la palabra: pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Poniéndolo en palabras contemporáneas, de lengua me como un taco. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De lengua me como un taco. Tú puedes decir todo lo que tú quieras de tu vida. Tú puedes decir todo lo que quieras de tu vida cristiana. Tú puedes decir todo lo que quieras de que si estás bien con Dios o no estás bien con Dios. Tú puedes decir todo lo que tú quieras que si tienes una comunión con Dios o no la tienes. El punto, lo que hace evidente cuál es tu forma, cuál es tu cristianismo, no es tus palabras, es el poder de Dios desplegado en tu vida.
Esto es la evidencia de tu cristianismo. ¿Cuál es tu cristianismo? ¿Cuál es el poder que está actuando en ti? ¿Cuál es el poder de Dios que está saliendo de ti? ¿Cuál es el poder? Eres un espíritu vivificante. ¿Cuántas personas alrededor tuyo están recibiendo vida? De tu interior corren ríos de agua de vida. ¿Cuántos están recibiendo palabras de vida que salen de tu boca? ¿Cuánta bendición estás soltando alrededor tuyo de tal manera que las personas se llenan de bendición? Yo quiero decirte, si Jesús fuera el que escribiera estas palabras y viniera y te dijera: voy a ir a visitarte, hijo, voy a ir a visitarte, y entonces conoceré no tus palabras, sino el poder. Quiero conocer el poder que está operando en ti. Quiero conocerlo, porque el reino de Dios no consiste en palabrería. El reino de Dios no consiste en sanas doctrinas. El reino de Dios no es teología. El reino de Dios no son reglas morales. El reino de Dios es poder de Dios desplegado en la vida de una persona. El reino de Dios es poder para hacer posible lo imposible. Si tú has dicho: yo no puedo vencer sobre este pecado, ha sido imposible vencer sobre este pecado, continúo haciéndolo, he pedido perdón 35,473 veces y sigo haciendo lo mismo. Yo quiero decirte, hay poder de Dios en su reino para que tú puedas hacer posible lo que ha sido imposible. Dice en el verso 20 de Romanos, que empezamos leyéndolo, dice el apóstol Pablo, dice, hablando de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Yo no dudo de la promesa de Dios. Dilo conmigo: yo no voy a dudar de las promesas de Dios. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dándole gloria a Dios, plenamente convencido, escucha bien, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. ¿Estás convencido de que Dios es poderoso para hacer todo? Hoy quiero hablarte de un fenómeno natural que ocurre en la tierra, que quizás es muy poco conocido por las personas, pero que creo que nos ejemplifica perfectamente cuál es la actuación del reino de Dios en esta tierra. Permítanme hablarles un momentito, hacer un apartado, un paréntesis para hablarles de los icebergs. ¿Cuántos saben qué es un iceberg? A ver, levanten la mano. Sí, hay muchos que no saben. A ver, levanten la mano los que no saben qué es un iceberg. Ok, entonces hubo personas que simplemente no quisieron levantar su mano. Ok. Un iceberg, textualmente esa palabra quiere decir montaña de hielo. Pero es una montaña de hielo que flota sobre el mar. Y es una montaña de hielo que flota sobre el mar porque hay un fenómeno extraordinario, así lo hizo Dios, en que la densidad de las moléculas del agua, cuando está en su estado sólido, es decir, cuando es hielo, la densidad es menor que la densidad del agua. Lo voy a volver a decir. La densidad del hielo, la densidad del agua en su estado sólido es menor que la densidad del agua en su estado líquido. La densidad más grande del agua se alcanza a los 4 grados de temperatura del agua.
Así es que ustedes pueden encontrar en los mares, siempre van a encontrar que los 4 grados de temperatura del agua van a estar en las profundidades del agua, porque es más densa, siempre se va hacia abajo. Dado que es más densa, pesa más, entonces va hacia las profundidades. Entonces 4 grados está en las profundidades, allí no hay hielo, hay agua, 4 grados. Pero dado que la densidad del agua va bajando conforme el agua se va enfriando más de 4 grados, entonces empieza a flotar, entonces empieza a ir hacia arriba. Este fenómeno ocurre igualmente cuando tú le pones hielos a tu vaso de agua. Ocurre exactamente lo mismo. Los hielos se van hacia arriba, empiezan a flotar, y una parte está arriba y otra parte está adentro. Bueno, sucede algo maravilloso con los icebergs, que es que una vez que el iceberg se desprende del glaciar, empieza a caminar, empieza a tomar un rumbo. Sin embargo, el rumbo que toma siempre es contrario al viento, siempre va en contra del viento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todos los vientos siempre van en dirección a los polos. Los vientos van hacia el norte o los vientos van hacia el sur. Eso es lo que podemos ver de los fenómenos naturales. Pero un iceberg no se dirige hacia el sur o hacia el norte, sino que se va hacia las latitudes medias del planeta. ¿Cómo ocurre esto? Si está flotando, nosotros hemos visto que cuando un barco flota, tú le pones unas velas y entonces el viento lo empieza a impulsar. Y cuando es impulsado por el viento, hacia ese lugar el barco va a caminar. Bueno, el iceberg está hacia afuera, los vientos están pegándole. Sin embargo, en vez de avanzar hacia donde el viento le dice, va en sentido contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que un iceberg solamente tiene 1/8 de su tamaño fuera de la superficie del agua, y 7/8 de la superficie del volumen que hace el iceberg está dentro del agua. Entonces ocurre algo, tiene la fuerza del viento que está pegando sobre un octavo de la superficie de este iceberg, pero 7/8 están dentro, de tal manera que las corrientes marinas son las que lo empiezan a impulsar. Así es que la corriente marina va hacia el centro de la tierra, la corriente marina va hacia las latitudes centrales, en tanto que el viento va hacia los polos. Pero ¿qué es lo que ocurre con el iceberg? Empieza a dirigirse hacia las latitudes centrales, porque es más fuerte la fuerza de las corrientes marinas, profundas corrientes marinas, que la fuerza de los vientos que están golpeándolo. Yo quiero decirte que esto es exactamente lo que un hijo de Dios debiera de hacer. Cuando los vientos son contrarios, cuando la tempestad es contraria, cuando las evidencias de este mundo me están diciendo que no puedo y azotan con toda fuerza sobre mi vida, lo que yo tengo que hacer es sumergirme en las aguas del Espíritu Santo que hacen todo posible. Yo tengo que sumergirme, yo tengo que estar bautizado en el Espíritu, bautizado una y otra vez en el Espíritu, sumergido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma de la gloria de Jesús, viene, me lo imparte, me da de su gloria, me da de su poder, me da de su fortaleza, de tal manera que lo imposible se vuelve posible. Y entonces cuando yo estoy sumergido, empiezo a caminar conforme a la corriente del Espíritu Santo que me lleva, me jala, me lleva hacia la voluntad de Dios, me lleva a cumplir la voluntad de Dios. Las imposibilidades van a estar en la parte de arriba. Eso es lo que yo veo, eso es lo que es evidente. Lo otro está oculto, lo otro está por debajo, lo otro es la verdad de la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Así es que cuando tú veas una evidencia física que te dice no puedes, lo que tienes que hacer es sumergirte
en la palabra de Dios, sumergirte en la evidencia del Espíritu Santo, sumergirte en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Hay algo que no puedas hacer? ¿Hay algo que se te ha imposibilitado? ¿Hay algo que te dice no es posible? Yo te digo, sumérgelo ahora mismo. Allí sumérgete tú mismo en la palabra, en la voluntad de Dios, en el Espíritu Santo, y verás la gran diferencia. Entonces empezarás a avanzar sumergido con la corriente del Espíritu Santo y no con la fuerza de los vientos de este mundo. Es así como, escuchen bien, 2 Corintios capítulo 12 a partir del verso 9. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo, escuchen bien. Si no han entendido hasta ahorita esto, no van a entender lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 12, 9. Me parece que se está viciando ahí. 12, 9. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, escuchen bien, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué son las debilidades? Todas aquellas cosas en las que tú dices no puedo. Esas son tus debilidades. No puedo dejar de fumar, es una debilidad. No puedo dejar de tomar, es una debilidad. No puedo salir de las deudas, debilidad. Cada vez que tú dices no puedo, estás mostrando una debilidad. Y el apóstol Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, aleluya. Por lo cual, por amor a Cristo, yo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es, encontrar mi debilidad y sumergirla en el Espíritu de Dios. Sumergirla, bautizar esa debilidad en el Espíritu de Dios, para que el poder de Cristo se perfeccione en mi debilidad y entonces diga yo, fuerte soy. ¿Me estás entendiendo? Quiero decirte, el diablo jamás te va a atacar en tus fortalezas. El diablo usa las estrategias de este mundo, dado que él es el príncipe de este mundo. Él usa las estrategias de este mundo para venir y atacarte. Ninguna persona ataca a otra en sus fortalezas, ningún país ataca a otro en sus fortalezas, sino que se le ataca en las debilidades. Así es que las debilidades toman un papel importantísimo en tu vida, porque las debilidades pueden ser la causa de tu caída, una caída terrible, espantosa, porque el diablo se ha enfocado en atacar tus debilidades. Aquellas cosas en donde tú no puedes vencer, aquellas cosas en donde tú has dicho no puedo, allí es en donde te va a atacar el diablo con toda su fuerza, porque ahí es en donde él tiene posibilidades de triunfo. Tus debilidades entonces toman un papel muy importante, porque si tú te descuidas, entonces el diablo atacará tus debilidades y te hará caer. Pero si tus debilidades las sumerges, las llevas al Espíritu de Dios, te sumerges en el Espíritu Santo, que toma de la gloria y el poder y la fuerza del reino de Dios y viene y lo imparte sobre tu vida, entonces, como el apóstol Pablo, vas a decir, me gloriaré en mis debilidades. Entonces vas a decir, qué bueno que tengo debilidades, porque en esas debilidades yo voy a ver el gran poder de Dios operando en mi vida, operando a mi favor. Entonces, en vez de caer, yo voy a levantarme como triunfador. En vez de caer ante los ataques del diablo, yo me voy a levantar como más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces le voy a mostrar a todos los que están a mi alrededor que el reino de Dios está en mi vida.
Los demás sabrán que el reino de Dios está en mí, no por las palabras, ni siquiera por tu conducta. Lo van a saber por el poder de Dios que está en ti. Esto es unción, esto es gloria, esto es fortaleza del reino de Dios y está disponible para ti. Entonces podrás decir: yo me gozo en las adversidades, me gozo en mis necesidades. ¿Cuántos están padeciendo adversidades? Levanten la mano los que. ¿Cuántos están padeciendo necesidades? ¿Cuántos están padeciendo angustias? Esto quiere decir que tú tienes algo que sumergir. Esto quiere decir que si tú quieres estar 7 octavos arriba del agua, los vientos te van a llevar indefectiblemente hacia la derrota. Pero si estás 7 octavos sumergido en las profundas aguas del Espíritu Santo, entonces la corriente te va a llevar hacia la voluntad de Dios, a una gran victoria en el Señor. Es tu decisión cómo quieras estar. El apóstol Pablo, dentro de aquella cárcel, aquel calabozo oscuro, no quiso tomar el papel de víctima, que lo era. Era una víctima, pero no tomó el papel de víctima. Por el contrario, se sumergió, empezó a adorar al Señor y el poder de Dios se manifestó. No tomes el papel de víctima. A un hijo de Dios no le queda. No somos víctima de nada. El poder de Dios está con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que víctimas, pero para nada. No tomes el papel de la queja, quejándote de tu familia, quejándote de tus amigos, quejándote de las demás personas, diciendo cuán sufrido eres porque ellos te han hecho daño, porque ellos no vieron, porque ellos no han sido buenos, porque no han tenido amor contigo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están? Y hablando mal de todas las demás personas. No te queda. A un hijo de Dios eso no le queda. Sumérgete en el Espíritu de Dios. Hoy yo te invito que tus debilidades hoy las sumerjas en el Espíritu de Dios, como lo hizo Abraham, creyendo en esperanza contra esperanza, y entonces veas el poder de Dios desplegado en tu vida. ¿Te parece? Ahí en tu lugar, simplemente inclina tu cabeza. Levanta tus manos y dile: Señor, estas son mis debilidades. Estoy pasando por afrentas, angustias, adversidades. Estas son mis debilidades. Tengo debilidades en la carne. Tengo debilidades en mi carácter. Tengo debilidades en la economía. Tengo debilidades en la salud. Estas son mis debilidades, Dios. Pero yo no quiero ser conocido por este mundo solamente por las palabras que hablo, sino por el poder desplegado de tu Espíritu Santo en mí. Así es que hoy, Señor, yo me sumerjo. Hoy me sumerjo con mis debilidades. Me sumerjo, Señor, en tu Espíritu Santo. Me sumerjo, Señor, en las corrientes submarinas de tu Espíritu Santo. Me sumerjo, Señor, en esas corrientes de vida.
Me sumerjo en las corrientes de gloria, me sumerjo en las corrientes de poder de tu Espíritu Santo. Bautízame ahora nuevamente con tu Espíritu. Bautízame de poder, bautízame de gloria. Bautízame nuevamente en el nombre de Jesús. Bautízame ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bautízame con tu Espíritu. Estas son mis debilidades. Y tú las conoces muy bien. No puedo ocultarlas de ti. A lo mejor las he ocultado de otras personas y no se han dado cuenta, pero de ti no puedo ocultarlas. Ni de mí mismo, yo las conozco muy bien. Oh Dios, me fortalezco en ti ahora. Me fortalezco en ti. Me fortalezco en ti, Espíritu Santo. Yo tomo fortaleza, tomo fuerzas, nuevas fuerzas como de búfalo. Nuevas fuerzas ahora en el nombre de Jesús. Tomo poder, tomo gloria. El diablo no me va a derrotar en mis debilidades. Por el contrario, voy a salir triunfador. Me gloriaré en mis debilidades, porque entonces puedo ver el poder de Cristo operando en mí. Vamos, ahora, vamos, métete ahí con el Señor, métete ahí, sumérgete en las profundidades de las aguas del Espíritu Santo. Este lugar llene tu espíritu, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme. El reino de Dios es poder y gloria. El reino de Dios está ahí.
Manifiesta el reino de Dios en esta tierra, manifiéstalo. El Señor ya lo ha puesto en ti como un pequeño grano de semilla de mostaza. Es muy pequeñito, quizás es insignificante, pero ya eres mayor que Juan el Bautista. Es muy pequeñito, pero tiene el potencial de hacerse grande. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Y dile: Señor, yo te doy gloria ahora, yo te doy gloria ahora. En medio de estas debilidades yo las sumerjo y te doy gloria, porque sé que tú vas a cumplir lo que has dicho. Las evidencias me restriegan en la cara que es imposible, pero tú lo dijiste y así será. Yo recibo tu reino hoy. Vamos, yo recibo tu reino, yo recibo tu reino, yo recibo tu reino. Y dado que recibo tu reino, entonces tu voluntad será hecha en mi vida. Tus promesas serán hechas en mi vida. Lo que tú has pensado para mí será hecho en mi vida, porque tu reino está en mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Dios. Que venga a nosotros tu reino, que el cielo venga. Ese cielo en donde tú estás, que el cielo venga. Que tu reino, Dios, el reino de los cielos venga. Y entonces sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, de la misma manera en la que se hace en el cielo. En el cielo no hay imposibilidades. En el cielo no hay problemas para que algo se cumpla. Eso mismo va a ocurrir aquí en la tierra, en mi vida. Las imposibilidades se van porque el cielo ha venido. Respira, respira muy hondo. A ver, respira muy hondo. La presencia de Dios está aquí. Respira muy hondo. Más que vencedor soy en Cristo Jesús. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tiendes el control. ¿Por qué no te pones de pie y lo cantas? No tengo temor, en mi corazón tú tiendes el control. No me falta nada,
de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a Decláralo con tu boca. ti. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que nadie se enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que nadie se enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti.
a todos los que están presentes aquí, los que nos están viendo desde sus casas, toda aquella persona que vea esta conferencia, sepa esto: a tu Padre le ha placido darte el reino. Aleluya, 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 aleluya. Que Dios les súper bendiga este domingo, que sea un domingo extraordinario y empieces a manifestar el poder de Dios, el reino de Dios en tu vida. Un abrazo a todos a la distancia. Hasta luego, bye.